Cuando las personas ordinarias rompen su zona de confort, temores y también comprenden que Dios les ha dotado de muchos recursos dentro y fuera de ellas, están listas para tener vidas extraordinarias. Déjenos a la luz de las Escrituras explicarle y desafiarle a creer lo que usted puede ser y hacer en Dios. Vidas extraordinarias. Rompamos el ciclo de lo ordinario y experimentemos cómo en el Señor podemos llegar a tener vidas extraordinarias. Buenas noches, qué gusto saludarlos, qué bueno verlos por acá. Nos da mucho gusto poder estar acá. Yo soy Bairi González, estoy con el pastor Rigoberto González y estamos en el programa de Vidas Extraordinarias. Para nosotros es una bendición que podamos compartir este momento contigo, que nos hayas sintonizado. Nos gusta leer tus comentarios, ver que estás conectado, leer tus reacciones, la verdad que nos llena de gozo. Y les recordamos que se trata de contestar las preguntas que se dejan en el área de comentarios y te invitamos a que lo hagas. El día de hoy el tema que escogimos fue la simiente del ser humano y quiero recordarles un poco lo que hemos estado hablando en los últimos programas, y en realidad que todo ha salido por un tema de la muerte. A mí yo siempre lo recuerdo porque de ahí se desglosó una serie de temas que han sido muy interesantes, temas polémicos, y lo habíamos hablado antes, que puede generar en algunos de nosotros un poco de movimiento en nuestro ser o en nuestra cabeza, pero que no está mal que nos haga preguntarnos acerca de si conocemos realmente a Dios. Y nunca está de más decir: Señor, yo te quiero conocer más y quiero que tú reveles tu verdad a mi vida. Y la razón de exponer estos temas es porque empezamos argumentando de que debemos de saber cómo funcionamos como seres humanos, cómo funcionamos, cómo estamos integrados, qué es nuestro ser integral. Y este es de 3 partes y dijimos que era espíritu, alma y cuerpo, y tú puedes ir a compartir y ver los capítulos o los episodios que hemos hablado al respecto. Y no solo es porque nos lo inventamos, sino que encontramos en la Biblia que está soportado. La Biblia lo habla claro, todos estos temas. Entonces hemos estado basando también nuestras conversaciones en versículos de la Biblia. Y nos llena de gozo poder seguir hablando de esto. El último tema que hablamos fue acerca de que para Dios no hay ninguna clase de ser humano que sea más rico, pobre, alegre, tímido, enojado. Las razas, no hay razas, sino que solo hay 2 tipos para Él. Y lo vimos con el ejemplo de Mateo 13:38, donde se habla acerca del trigo y la cizaña, y que para Dios realmente solo hay 2 tipos de seres humanos: los que son trigo y los que son cizaña. Y entendimos en ese momento el lunes pasado, y sabemos que estos temas son a veces difíciles de digerir, y por eso te recomendamos que lo escuches de nuevo, despacio. Estamos nosotros tratando de reforzar los conceptos o la información que estamos discutiendo. Y entendemos que el trigo es el que entendemos que el ser humano tiene como una forma de poder recibir, conectarse con Dios o recibir el espíritu, la señal del Espíritu de Dios, y por eso somos capaces de entender el plan de salvación para nuestra vida, de ser confrontados con ese plan y de ser transformados a la hora de aceptar y decir: yo acepto el plan que tú planteaste para mí, para salvarme. Y entendimos que la cizaña es otro tipo, y hablamos de que vimos incluso que Judas estuvo junto a Jesús, no porque Jesús no lo supiera. Vimos los versículos en donde él sabía que Judas no era de ese tipo de ser humano que era trigo, sino que era cizaña. Él lo sabía, y aún así entendimos que él lo trató de una manera respetuosa, normal, y además entendimos que nosotros no debíamos de dejar de predicar el evangelio, de exponer lo que Jesús y lo que Dios ha hecho en nuestra vida con otros, ¿verdad? El día de hoy es sobre la simiente del ser humano, y pues entonces
te quiero dar el tiempo para Vamos. que tú nos compartas. Claro. Fíjate, Aire, que tú tienes razón, son temas parecieran difíciles, polémicos, pero no es nada que la Biblia no trate con toda libertad. O sea, venimos nosotros y nos damos a la tarea de dar la cantidad de versos en la cual nos respaldamos, porque no es solo un verso el que estamos tomando de base. Si esto quiere decir que la Biblia lo habla con toda claridad, porque utiliza, bueno, una serie de versos que vienen a concatenarse entre sí para explicar esto. Esto de las simientes, yo sé que es pocas veces que se habla, pero la Biblia lo habla con claridad y alguna vez hay que tratarlo. Y con tantos siglos de enseñanza cristiana, bueno, alguna vez hay que tratarlos, y ahora estamos aprovechando la plataforma que se nos abre en vías extraordinarias para hablar los temas. Eso de que Dios dividió a toda la raza humana del planeta en dos personas o dos tipos de gente es claro. Lo dice Mateo capítulo 13, 38. Dice los hijos de Dios o los hijos del reino, y los otros son los hijos del maligno. Ahí no hay mucha vuelta que dar. Lo tremendo del caso es que en ese capítulo se deja ver claro que la cizaña ya era cizaña antes de ser sembrada en el campo, que es el mundo. Por eso nació cizaña, creció cizaña, dio fruto de cizaña y al final muere como cizaña. Y como es cizaña, por eso la queman al fuego, porque ¿para qué se va a guardar la cizaña si no sirve para mayor cosa? Lo tremendo del caso en eso es que la cizaña nunca se puede volver trigo. ¿Por qué eso? Porque no existe en la ley universal algo como eso. Como que nosotros esperáramos que una piña se vuelva papaya. No puede ser. O que un melón se vuelva coco. Tampoco. Eso no se da. Entonces la cizaña nunca podrá volverse trigo. Lo mismo ocurre con el trigo. Antes de ser sembrado, ya era trigo. Antes de ser sembrado en el campo, que es el mundo, y por eso nació trigo, creció trigo, dio fruto de trigo y muere como trigo. Yo acá me parece como un ejemplo bien claro, porque tú dices, el trigo antes de ser sembrado ya es trigo, su naturaleza no cambia. Y pasa mucho, lo podemos ver mucho en los ejemplos de las frutas. No se puede convertir en algo diferente, es su naturaleza. La naturaleza es poder desarrollarse como trigo y desarrollarse bien o desarrollarse mal, pero al final ser trigo. No cambia. Ahora, mi pregunta sería, ¿un grano de trigo se puede echar a perder? Bueno, es tremendo esto. Sí puede perderse. La respuesta es sí puede perderse un grano de trigo. Si no acepta a Cristo Jesús como Salvador, puede ir a parar al lago de fuego, igual que le ocurrirá a la cizaña. Algo importante de señalar es que la cizaña nunca se perdió. Ella ya nació perdida al ser cizaña. Eso lo deja claro Juan 17:12. Lo dijo Jesús al estar orando. Dijo, de los que me diste ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Quiere decir, como decía una versión que me gustó, que leí, que decía, sino el hijo que nació perdido para perderse. O sea, él no se perdió porque nunca estuvo salvo, siempre fue perdido. Entonces, cuando algo es bueno y se echa a estropear, uno dice, bueno, se arruinó. Ellos no se arruinaron, ya nacieron arruinados. Eso es lo que se deja ver ahí en el pasaje. Judas, desde su semilla, estaba condenado a ir a parar al fuego. No importa que anduviera a la par de Jesús, a la par de los apóstoles, él era cizaña o paja. Juan el Bautista lo habló claro en Mateo 13:12. Dijo, cuando hablando de Jesús, Juan dijo, su aventador en su mano está y aventará su era y allegará su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, el movimiento que iba a provocar el ministerio de Jesús era solo para detectar el trigo, jalar el trigo a su granero y la paja tirarla al fuego. Lo único que se puede perder, señores, es el trigo. Por eso tiene la opción de salvarse. Porque
como quien dice, la salvación sería hacerlo volver al lugar que le correspondía originalmente. Pero para eso tiene que aceptar a Jesucristo como Salvador. Ya dijimos, la simiente satánica no tiene esa opción. Ellos no tienen la opción de creer, no tienen la opción de aceptar a Cristo Jesús. Nacieron para el fuego. En cambio, el trigo, como se estropeó, hay un milagro para él, puede volverse a restaurar. Pero hay que aceptar a Jesucristo como Salvador para que tenga vida de trigo. 1 Juan 5:12 lo dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Que el trigo puede perderse, lo dice claro el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 5. Dice, hablándole a los vencedores: al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Acordémonos que la simiente satánica y los hijos del diablo van a ir a parar al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bien, si el trigo acepta a Cristo y permanece con él, no borran su nombre del libro de la vida. Pero si lo rechaza y su actuar puede ser borrado. El pastor que me dirigió durante mucho tiempo decía, en una de las pláticas que nos dio, decía: la salvación no se pierde, señores, pero se puede devolver. Rechazándola, el trigo se puede podrir, y el trigo que se pudre se hace inservible y va a parar al quemadero, como se hace con la cizaña. En esto, justo es reforzar eso de, yo creo que el último programa sentíamos algo duro, es decir, no, hay una parte que se va a perder porque es cizaña, y es entender que los que son trigo tienen la opción de aceptar el plan de salvación. Los que son cizaña no tienen esa opción, y no porque, bueno, yo creo que soy trigo, ahí lo acepto después, o miro, me porto bien después, como comúnmente escuchamos que se dice. Y es tener la opción el día de hoy de aceptar el plan de salvación, de acercarse a Dios, porque hemos visto desde el Antiguo Testamento, y a mí me sorprende eso, que toda la Biblia, el mensaje que Dios lanza es el querer acercarse al ser humano, a sus hijos. Y al final el trigo es el que tiene la opción de poder acercarse a Dios. Y me impresiona la parte, es una pregunta muy común que se repite muchas veces cuando se habla, es: mire, y si uno es salvo, ¿se puede perder? Es que dice, ya se perdió tal persona, y siempre pensamos, cuando hacemos esa pregunta, estoy seguro que se piensa en una tercera persona y no en uno mismo. Y en realidad es interesante saber que sí es posible regresar la salvación o devolverla. Entonces, es de tener como ese cuidado de decir, tú tienes la opción de aceptar este plan de salvación, que hemos visto que el trigo tiene la opción de recibir el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios, las bendiciones y los regalos que el Señor tiene preparado para nosotros, y que estemos tan confiados de decir, después me porto bien, después me comporto. Es muy arriesgado. Te invitamos a que el día de hoy tú te conectes con el Señor y que puedas acercarte siendo trigo y teniendo la opción de acercarte a Él. Ahora, mi pregunta sería, bueno, se oye tal vez muy mala onda, lo voy a decir en un lenguaje coloquial, ¿por qué la cizaña no puede salvarse si quisiera hacerlo? Bueno, realmente el deseo de salvarse nunca se va a producir en ella, por su genética, por su simiente. O sea, ella no le atrae, es como decirle, por su genética, es como decirle al león, ¿por qué el león no le atraen las frutas? Es por su genética que no le atraen. Pueden ponerle un montón de frutas ahí y él va a escoger la carne, porque su genética lo jala la carne. Entonces, la opción, la simiente satánica, no va a pensar en el cielo como algo posible. Va a pasar inadvertido, va a pasar inadvertido el mensaje. Y entonces, ¿por qué le pasa inadvertido el mensaje? Porque no tiene antena receptora. Es como el mensaje de salvación no le va a llegar porque es como los raditos que no tienen antena. O sea, pueden haber una cantidad exagerada de mensajes ahí, pero no le llega ningún mensaje porque no tiene antena receptora. Lo más parecido a la simiente satánica es lo que le ocurre a los animalitos.
no tienen radar para recibir el mensaje de salvación. Alguien se puede pasar todo el día, todo el año y todos los años evangelizándolos y nunca comprenderán el mensaje de salvación sencillo porque no tienen antena receptora. Yo quiero intervenir ahí con una pregunta y sé que seguimos con el tema, pero ellos no tienen la opción porque no pueden, justo como lo dijiste, recibir ese mensaje que hace una transformación en nuestro ser. Mi pregunta sería, entonces, ¿yo puedo dejar de predicar si alguien me dice no? No. De hecho, uno no sabe si los que están sentados ahí son simiente de Dios o simiente del diablo. Entonces uno va a predicar el mensaje y claro, lo está predicando para la simiente de Dios. Pero Jesús mismo no hizo la división. Él enseñó a los 12 parejo. Oíme esto. Y los mandó a los 12 parejo. Y los 12 echaron fuera demonios parejo. Solo que uno era diablo. Entonces él nos dio el ejemplo. No podemos nosotros decir, no, este me suena como que es hijo del diablo, no lo predico. No. Hay que predicarle a todos. Si él, sabiéndolo quién era, no hizo acepción, porque no va a hacer ninguna acepción él. Él sabía que Judas no iba a recibir el mensaje, que no iba a poder digerirlo. Él lo sabía, pero siempre lo dio él para enseñarnos a nosotros que debemos predicar a todo el mundo. Y el que es simiente de Dios lo va a recibir. El que no lo va a recibir. ¿Por qué? Porque su genética no lo percibe. Digamos, ¿qué dijera yo? O ¿qué otro ejemplo podría poner? Pero el de León es muy claro. O sea, a León le podemos poner un frutal grande ahí, frutas, y un pedacito de carne pequeño. Y él solo entra y ni atención le pone a la fruta. De una vez se desvía a la carne porque su genética lo lleva para allá. Entonces, y eso es lo que pasa con la simiente satánica. Dirá, pero el Señor Jesús le dijo hijos del diablo a los líderes religiosos. Bueno, eran líderes políticamente establecidos como líderes. Por eso al Señor los trató algo groseros porque eran los que estaban dirigiendo los destinos religiosos del pueblo de Israel y eran simiente satánica. Entonces, ¿a qué puede optar? Lo más que puede optar una simiente del diablo es hacer un religioso, ritos, ceremonias, pero jamás va a convertirse. Y la prueba está ahí. Ellos fueron los que los mataron. Era lógico que no lo reconocieran. Y él lo dijo. Le dijeron, dinos si tú eres el Hijo de Dios. Y él les dijo, pero si ya se los he dicho claramente. Pero ustedes no creen a mis palabras porque no son de mis ovejas. Ustedes, hijos de vuestro padre el diablo sois. Y lo que vuestro padre el diablo quiere hacer, eso quieren hacer ustedes. Y eso fue lo que hicieron. El diablo quería matar a Jesús y ellos lo mataron. O sea, el consejo de alto jerarquía religiosa fue el que empujó a toda la multitud para matar a Jesús. O sea, se cumplió lo que Jesús se había dicho, pero Jesús no estaba profetizando, solo estaba declarando una realidad. Si el diablo me quiere matar, ustedes quieren hacer lo que el diablo quiere hacer. Y cabal hicieron lo que el diablo quería hacer, lo mataron. Entonces, ellos vienen para perderse, su genética es para perderse. Esto suena duro para alguien que es de simiente de Dios, pero a ellos ni les va ni les viene. O sea, ellos vinieron y dijeron, mátenlo y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dijeron, condenaron a sus hijos a la destrucción, pero a ellos no les importaba, no tenían cero atractivo por las cosas de Dios. Sí, y acá yo recalco el que, aunque ellos eran dirigentes políticos religiosos, así es. Y cómo el pueblo que era simiente de Dios de todos modos iba atrás. Entonces, es tan importante nuestra identificación con nuestro Padre Espiritual para saber cómo debemos de comportarnos, qué cosas debemos hacer, qué cosas le agradan. Y no es seguir a una persona, sino es seguir la palabra de Dios, Amén. Guardar sus mandamientos, Así ¿verdad? Así es. Fíjate que lo más parecido que yo tengo que decirlo al estudiar esto, lo he estudiado no una vez, 2 veces, 3 veces, lo he orado y por eso me han dado, en medio de la meditación, me han dado todos esos textos que tengo. O sea, a mí me tuvieron que convencer de eso, porque a mí me sonaba muy fuerte, pero no pude negar que la Biblia lo habla claro. Y a lo que llegó a conceptualizar es que la simiente diabólica no son humanos, son animalitos desarrollados.
por los líderes religiosos, que incluso eran bien inteligentes, se sonaban más inteligentes que el resto del pueblo, pero son como animales desarrollados, pero al fin animales, ¿verdad? Esto suena fuerte, pero no debe ofenderse nadie con esto, porque la ciencia así lo dice. En la escuela nos enseñaron que, eso es lo que ahí se lo aplicaron a todo, ¿verdad? Nos enseñaron que el ser humano era un animal racional. Así que no estoy diciendo nada bueno, nada nuevo. En lo que sí se equivocó la ciencia es que a todos los calificó por parejo. No supo hacer la diferencia, pero si los pobres ni en Dios creen, ¿verdad? Entonces ni creen que el alma existe y mucho menos el espíritu. Ellos andan, está bien que lo digan ellos en plena ignorancia, pero nosotros los hijos de Dios tenemos que saber la verdad, al menos que somos nosotros. O sea, nosotros sabemos que tenemos que saber que somos. Fíjese que es interesante, pero fíjate, Bairi, que y ya la ciencia afirmó en una reunión que hubo en el Canadá en abril del año 2012, fue la mayor convención de científicos que ha habido, y afirmaron que las ballenas y los delfines son personas, que tienen su propia cultura, que tienen su propio lenguaje, tienen sentido de asociación, se reconocen unos a otros. Si un delfín se mira a un espejo, sabe que él es el que está ahí. O sea, y otras características. Entonces, definieron que las ballenas y los delfines son personas. Que lo que les hace falta es que le hagan el listado de derechos humanos para ellos también. Bueno, como dije, no es nada nuevo lo que estoy diciendo. Y al final de cuentas va a terminar descubriéndose más. Pero al menos nosotros los hijos de Dios hace 2000 años que eso se enseña en la Biblia. Y nosotros no lo hemos aprendido. Yo creo que el 99% de la población cristiana no sabe esta enseñanza que está en la Biblia, y tan clara que está. Fíjese de que la simiente del diablo son animales desarrollados que parecen humanos, pero no lo son. Lo señala el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, cuando habla del anticristo. En el capítulo 13, verso 1 dice Juan, cuando está viendo, dice: y el dragón se paró sobre la arena del mar esperando a alguien. Y dice: y vi que subía del mar una bestia. O sea, el anticristo es un hijo del diablo. Por eso se va a poner a Dios. Y por eso va a ir a parar al lago de fuego también, a donde va a ir a parar el diablo, su padre. Y también dice que hay otra bestia. El libro de Apocalipsis capítulo 13, 11 habla del falso profeta. Dice que vi otra bestia, dice, que salía de la tierra, y está hablando del falso profeta cuando uno lo vea. Entonces se va a juntar una bestia con otra bestia dirigiendo a toda la raza humana. O sea, pero no es nada nuevo. En los días de Jesús, los dirigentes que estaban, y los dirigentes religiosos, eran hijos del diablo. Y como dije, vinieron y hicieron lo que el diablo quería hacer, matar a Jesús. Lo que no sabía el diablo es que cuando Cristo estaba muriendo, era cuando exactamente estaba triunfando, porque para poder resucitar tenía que morir primero. Así que solo usó el plan del diablo y se lo devolvió al tercer día. Bueno, todos los que sean cizaña o simiente del diablo, su destino es el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo que no es concebible, Bairi, es que alguna simiente de Dios vaya a ir a parar al agua de fuego y azufre. Porque la simiente de Dios tiene la opción de ser más que un animal desarrollado, tiene la opción de ser hijo de Dios. Voy a decir una gran verdad. Y aunque la simiente de Dios no sea muy intelectual, porque no se trata de intelecto, se trata de simiente, de genética, puede llegar a ser hijo de Dios. Y algunos vienen y dicen, los fariseos decían: esos ignorantes son los que siguen a Jesús. Miren quién de los nuestros estudiados lo está siguiendo. Y tenía razón, ningún estudiado lo estaba siguiendo, al menos la mayoría. Pero como no es de intelecto, sino es de genética, es de simiente, o sea, alguien analfabeta totalmente, si cree en Cristo, puede ser hijo de Dios. Exactamente. Y tiene su simiente. Y yo digo, todos los que crean en Cristo y se conviertan son simientes de Dios. Todo el que esté en un caminar aparentemente religioso y es simiente del diablo, no se ha convertido. Lo tremendo del caso es que tú dijiste una verdad. El pueblo no sabía diferenciar que los dirigentes
no estaban llevando a un buen lugar. Era tan falso lo que estaban haciendo que dice que habían puesto mandamientos de hombres en lugar de los mandamientos de Dios y el pueblo no lo detectó. Por eso los que nos están escuchando en esta hora tienen que poner cuidado, porque Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. La cizaña va a dar fruto de cizaña y el trigo va a dar fruto de trigo. No importa que sea un líder muy carismático y con muchas sobrenaturalidades, si está contradiciendo en sus hechos la palabra de Dios, no puede ser de Dios. Acuérdense que Mateo capítulo 7 creo que dice: y en aquel día vendrán muchos y me dirán, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios. Yo creo que iba a ir Judas ahí. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y él les va a decir: apartaos de mí, obradores de maldad. Bien podríamos decir, los frutos que dieron fueron malos. Bien, algo que más que puedo decir es que tengo la impresión que la simiente satánica como que no tuviera espíritu. Como que la antena receptora fuera el espíritu. Como que ellos solo llegaran como a ser como los animalitos, solo alma. Y se acaba ahí el asunto. No tienen para más. ¿Por qué digo esto? Porque el mensaje que Dios nos mandó es espiritual. Porque Dios es espíritu. Según se lo dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Y por eso Jesús, las palabras que habló eran espirituales que dan vida. Él lo dijo en Juan 6:63. Dijo: el espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, si las palabras que él envía son espirituales, es para el que tenga una antena receptora espiritual, para el que tenga espíritu. Ahora, el apóstol Pablo, solo déjame decir esto es algo tremendo. Lo terrible de la simiente satánica es que la simiente satánica no puede ser poseedora de espíritu de Dios, pero viene para ser poseedora de espíritus del diablo, lo normal. Como la simiente de Dios viene para ser poseedora de los espíritus de Dios. Cada quien en su línea, ¿verdad? Bueno, por eso es que en la antigüedad a mí me acosaban mucho algunos en la universidad. Me decían: ¿cómo es posible que Dios haya mandado a matar a los padres, al papá, a la mamá, al abuelo, a la abuela, a los hijos y hasta a los niños en el Antiguo Testamento? ¿Cómo es posible? No, que es Dios de amor. Y a mí me confundían. Y yo: Señor, por favor, aclárame eso. Hasta que me explicó esto, que eran simiente satánica. Y la pregunta es hacerse sencillo: ¿qué pasaría si en tu casa encuentras en un rincón un nido de serpientes? Mata al papá, mata a la mamá y a todos los hijos. ¿Para qué los va a dejar crecer? Y sabe que van a producir daño. Y es lo que pasaba ahí. ¿Para qué los iban a dejar crecer? Si iban a ser depósitos de espíritus del mal. Y como dije, el mundo está como está por la simiente satánica. O sea, ellos hacen daño, producen daño. Ellos son los que van a la vanguardia haciendo daño. Han impulsado a eso porque están siendo guiados por espíritus del mal. A la cabeza está el espíritu del diablo. Fíjate que tomando en cuenta esa doctrina, Pablo, que la conocía muy bien, fue que en 2 Corintios capítulo 2, verso 6, capítulo 6, verso 14, 2 Corintios, viene y conociéndolo las simientes, es que le dice a los hermanos en 2 Corintios 6, 14, 15, que no se junten en yugo con los incrédulos. Fíjate cómo lo dice aquí: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? O mira cómo dice aquí: ¿o qué comunión tienen los hijos de la luz con los hijos de las tinieblas? Y para reforzarlo, en el verso 15 dice: ¿o qué armonía tiene Cristo con Belial? Él está hablando de las simientes ahí. Entonces por eso él viene y dice: no, parecen humanos, pero no lo son. Y ahí está el gran conflicto. No, pero es que yo lo quiero y él me quiere y ya armó el relajo en la casa. Uno que el que tiene simiente de Dios se convierte, jala para Dios, y el otro jala para el diablo. Así de fácil. Y entonces viene y se le forma un conflicto en casa.
Espero que no porque tenga conflictos en casa va a decir, se me hace que es simiente satánica. No es eso. Nadie tiene capacidad de valorar eso hasta ahorita. En el futuro creo que sí vamos a tener ese don de poder ver lo que Jesús vio. Jesús vio lo que era de Dios y lo que era simiente satánica. Cuando Cristo esté habitando en nosotros completamente, nos posea totalmente, vamos a tener la vista de Cristo y sí vamos a ver quién es simiente de Dios y quién es simiente satánica. No obstante, Jesús le predicó a los 12, ¿verdad? Sí, a mí me impresiona lastimosamente el tiempo. Nos castiga y nos castiga en el sentido de que es un tema al que yo me han saltado muchas preguntas al respecto, muchas cosas en las que hemos hablado fuera del aire en otros años también antes. Y lo que quiero decirte o dejarte es que para una vida extraordinaria, primero, si a ti te mueve este mensaje de Dios, tú eres simiente de Dios. Así es. Y lo mejor que puedes hacer es acercarte a Él para poder llevar una vida extraordinaria. Que puedas sentir su presencia porque tienes la opción de aceptar los regalos que Él tiene preparados para ti. Y no solo termina en aceptar el plan de salvación. Como hijos de Dios tenemos la opción de aceptar todas esas bendiciones que Él ha preparado desde antes para tu vida. Y que no desperdiciemos el tiempo siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo las metas de este mundo, sino que nos identifiquemos como hijos de Dios y que podamos seguir lo que Dios quiere para nuestra vida, los planes que Él tiene preparados para nosotros desde antes. Así que si tú te has alejado, te has sentido de repente aburrido, te has sentido como en rutina, es tiempo de reflexionar y ser intencional con tu vida, ser intencional con la vida de tu familia. Si tienes hijos, ¿qué influencia vas a tener sobre ellos? Sobre la vida en Cristo. Y esa es nuestra intención con Vidas Extraordinarias, es conocer cómo funcionamos, conocer dónde estamos parados, qué somos, y respecto a eso poder acercarnos y caminar, y de este modo poder ver más claramente. Así es. Ir viendo cada vez más, y que la luz de la palabra de Dios alumbre nuestros caminos. Y la verdad que es un tema, yo tengo muchas preguntas más para hacer. Si tú tienes preguntas, déjalo en los comentarios. Si te gustó, déjalo en los comentarios. Comparte este mensaje con aquellos que pueden ser simiente de Dios y que aún no han podido o no han decidido por la opción de aceptar el plan de salvación. Eso te va a convertir a ti en alguien que va a compartir este mensaje de amor, este mensaje de verdad, y tú no sabes, la simiente de Dios va a poder acercarse al Señor. Tú puedes ser usado por medio de este mensaje. Así que te agradecemos tu sintonía. Estamos orando por cada uno de los que nos sintoniza. Quienes nos saludan, pues los bendecimos. Siempre estamos recordando sus nombres de usuario en Facebook. Nos han saludado desde México, así que desde México, Guatemala, ¿dónde más nos saludan? De Argentina, Buenos Aires nos han saludado. Les mandamos saludos hasta allá. Arkansas, Lima, Arkansas nos ha saludado también. De la Ciudad de México también nos han saludado y queremos bendecirlos. Nos han saludado personalmente también, así que el Señor los bendiga. Los esperamos en nuestro próximo programa. El siguiente es a las 12:30 el viernes. Por Radio Vea también nos pueden escuchar en Guatemala, 1570 AM. Y bueno, no me queda más que invitarte a que sigamos explorando estas verdades. Y que seguramente yo tengo que volver a escuchar los temas y seguir actuando intencionalmente para acercarme a Dios, así como te invito a ti que tú lo hagas. Amén. Desde Chile dice que también nos escriben casi de todos lados. Cuando yo reví. Tijuana, sí, Bolivia, muy bien. Saludos hasta Bolivia, Tijuana, sí. Chile. Nos gusta mucho escuchar que la producción nos dice a veces desde dónde nos está saludando y los podemos leer, saber desde dónde nos saludan. Los bendecimos hasta donde están. Lo que sí es cierto es que, como puede notarse, no abordamos todo el tema, hemos tocado la punta del iceberg, pero la Biblia, Jesús lo abordó con toda claridad. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a abordarlo? Él lo dejó claro para que nosotros lo aprendiéramos y lo aplicáramos. O sea, la simiente de Dios fue diseñada. Todas las bendiciones de Dios que tiene el cielo son solo para la simiente de Dios.
Creo que eso nos tiene que hacer sentir dichosos, agradecidos, y no queda más que alabar al Señor con nuestra vida, porque, como dijiste, todas las bendiciones del Señor que Dios tiene preparadas están diseñadas para que la simiente de Dios las pueda recibir todas. Así que te invitamos a que aprendamos a amar al Señor guardando su palabra, sus mandamientos, lo que nos mandó como un mensaje de amor para que podamos crecer, ¿verdad? Amén. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Su vida es un proyecto que Dios espera ponga en sus manos, y lo que quiere es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante, ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue Vidas Extraordinarias.